este mundo no valdría la pena si no fuera por la misericordia de Dios. Sin el perdón y la gracia de Dios en Cristo, estuviéramos fritos. Es demás, ni siquiera los ritos religiosos que tengamos nos podrían salvar. Pero gracias a Dios que este mundo hoy, a pesar de la situación difícil que pasamos, a pesar de las enfermedades, de la pobreza, de la corrupción, a pesar de la maldad del hombre y de nuestro pecado, pero tenemos esperanza gracias a la misericordia y al perdón de Cristo. Ya han oído ustedes un versículo que dice: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana. Cada día que pasa, el Señor es tan bondadoso que estamos estrenando sus misericordias, y Él nos muestra esas misericordias en la persona de Jesucristo. Cristo es el Hijo de Dios, y si no fuera por Él, dice la Biblia que ya hubiéramos sido consumidos. ¿A qué se refiere con consumidos? No sé si se acuerdan de una historia terrible en la Biblia de dos naciones, Sodoma y Gomorra, que estaban tan llenas de maldad y tan llenas de pecado. Ahí se practicaba toda clase de inmoralidad sexual, pero no solo había inmoralidad sexual, no es el único pecado, ni es un pecado, digámoslo así, más grave delante de Dios que otros pecados. Pecado es pecado. Es cuando el ser humano no logra pegarle al blanco de la justicia y de las justas demandas de la ley de Dios. Lo cierto es que todos somos pecadores, y esas dos ciudades había tanto pecado y tanta maldad en ellas que había subido delante de Dios esa acusación terrible de la maldad del hombre, y el Señor había decidido que descendiera fuego del cielo para juzgar a esas ciudades. Lo cierto es que Dios es un Dios santo. Este mensaje quizás no sea tan popular, pero en realidad debemos de recordar: Dios es un Dios santo, es un Dios que castiga, tiene derecho a castigar el pecado y la maldad de la humanidad. Así que aunque Abraham intercedió para ver si habían ahí 50 justos, 45 justos, 40 justos, lo cierto es que no habían, porque la Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Así que vino el Señor, mandó sus ángeles y descendió fuego del cielo. Pues yo no sé si usted sabía que en realidad no solo Sodoma y Gomorra merecían ese castigo. Lo cierto es que en Isaías capítulo 1 dice que si el Señor no nos hubiera dejado un pequeño remanente, vendríamos a ser iguales a Sodoma y a Gomorra. Usted y yo merecíamos igual la ira de Dios. Pero ¿por qué no nos ha caído la ira de Dios? ¿Cómo es que ahora tenemos esperanza? ¿Cómo es que ahora ya no hay condenación sobre nuestra vida? La clave está en el Señor Jesucristo. Ahí mismo en Isaías, en los primeros 2 capítulos de Isaías, podemos ver que el Señor denuncia. Mire, cuando usted lea un libro profético como el libro del profeta Isaías, tiene que tener presente que el profeta va a denunciar el pecado, a pronunciar juicio y a anunciar restauración. Son las 3 funciones del profeta del Antiguo Testamento. Estamos ubicados en el Antiguo Pacto, ¿verdad? El libro de Isaías. Todavía no había venido Jesucristo, aunque lo va a anunciar varias veces. Y entonces Isaías va a denunciar fuertemente el pecado y les dice: miren ustedes, cuando levantan sus manos y me traen el montón de sacrificios, yo voy a voltear mi rostro, porque son ritos religiosos vacíos y su corazón en realidad está lejos de mí. El Señor denunciaba constantemente eso, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra. Era pura religiosidad vacía, hueca. Así estamos muchos de nosotros cuando no hemos venido de corazón a Cristo. Dice: pero su corazón está lejos de mí. Denuncia el pecado, le dieron la espalda al Señor, y de ahí pronuncia juicio. Les dice: miren, ¿qué más les voy a hacer? ¿Quieren que descienda fuego como cayó sobre Sodoma y Gomorra? Si ya desde la planta de los pies hasta la cabeza todos ustedes están enfermos y heridos. Las consecuencias del pecado son duras sobre nosotros. Está pronunciando juicio. Incluso Isaías va a anunciar que va a venir la invasión de Babilonia, y eso es juicio de Dios contra el pecado de Israel. Pero luego anuncia restauración, y en esto es lo que yo más me quiero enfocar este día, que nosotros ya vivimos sobre un pacto diferente, un nuevo y mejor pacto, el pacto de Cristo. Aquí en Isaías se anuncia que iba a venir el día que el Señor nos iba a limpiar de todas nuestras maldades. Él dice que no quiere religiosidad vacía, sino que en el capítulo 1, en el versículo 16, dice así: lavaos y limpiaos.
Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego nos hace una invitación y dice: vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y mire esta promesa: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Años después, el Señor envió a Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo y Él viene a lavarnos y a limpiarnos de nuestros pecados. Con su sacrificio y su muerte en la cruz, usted y yo hoy podemos recibir esa limpieza interior de pecado. Hoy podemos ser lavados completamente por su sangre. Y se cumple esa promesa que llegamos a ser tan blancos como la nieve. Imagínese qué tremendo. Yo no sé si usted sentía que su alma estaba toda rota o toda manchada delante de Dios, pero este día Él te anuncia que en Cristo tus ropas sucias y viejas son quitadas y Él te pone ese manto blanco precioso de su justicia perfecta. Pero solo necesitas oír y creer la palabra del Evangelio, que Cristo te ama a pesar de tu pecado y que Él ha venido a enseñarte a dejar lo malo y a hacer lo bueno. La palabra aquí en Isaías se cumple en Cristo. Incluso solo quiero llamar su atención a un versículo del capítulo 2 donde se anuncia a Cristo. Si usted ve el versículo 3, al final del versículo 3 dice: porque de Sión saldrá la ley. Ahí la palabra es instrucción. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y se habla de una persona, porque dice el 4: y Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Está hablando de la palabra de Dios encarnada, que va a salir de Sión, del monte de Sión, y que va a juzgar a las naciones con justicia, con rectitud, con equidad. Y más o menos 700 años después, esta palabra se cumple en la persona de Cristo. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Él te salva de que no vivas una religión vacía, donde tu vida está llena de pecado, dominada por el pecado, y por fuera te ves bien religioso, tratando de hacer obras para ganar tu salvación. Esas obras el Señor no las acepta. Lo único que el Señor acepta son las obras perfectas de su Hijo Jesucristo. Y somos salvos poniendo nuestra fe en Él. Dice: vengan luego y estemos a cuenta, razonemos, dice el Señor. Y al final dice: si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. No solo el perdón, no solo la salvación, sino la bendición y el favor inmerecido están disponibles hoy sobre tu vida por medio de la persona de Cristo. Pon tu fe en Él, y si ya lo hiciste, persevera en el Señor. Recuerda ese sacrificio precioso de gracia. Recuerda todos los días su perdón constante sobre tu vida. Pidámosle al Señor enamorarnos más y más de Él, crecer en santidad por amor, y recibamos todas las bendiciones, todas las promesas que Dios tiene en su palabra para los justos, porque Cristo Jesús es nuestra esperanza.